Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen aquí en Desafío. Haití está atravesando por gravísimos problemas políticos y sociales a partir de una interpretación de la Constitución donde el presidente actual dice que le corresponde un año más y la oposición y también la Suprema Corte de Justicia dicen que su mandato cesó ayer 7 de febrero. A raíz de esto han habido apresamientos, hay protestas muy encendidas en la calle y la oposición, junto con las iglesias, sectores económicos, todos han dicho que ya hay nuevos mandatarios y han señalado incluso a un juez como nuevo presidente. Por eso nosotros, a partir de este momento, vamos a conversar con la ex vicepresidenta del Senado, presidenta del importante Partido Socialdemócrata La Fusión, Edmond Suplicy. Ella nos va a explicar a nosotros qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los propósitos que se tienen, qué ha pasado en todos estos meses donde el gobierno ha estado sin Senado, sin primer ministro, y como bien dice, el presidente es Poder Ejecutivo y Senado al mismo tiempo, y a partir de ayer apresó al principal juez de Haití. Espero ahora en breve esta participación de Edmond Suplicy. Aquí estamos con gran placer para Digital 15 y Telmico Internacional con la amiga fronteriza, presidenta del Partido Socialdemócrata de la Fusión de Haití y ex vicepresidenta del Senado, Edmond Suplicy. Buenas noches, amiga Edmond. Buenas noches, amigo mío, senador Adriano. Es un placer también para mí de poder cambiar con usted sobre la situación difícil que atraviesa mi partido, mi país. Y quiero decir también a los compañeros de la República Dominicana, compañeras de la República Dominicana, que voy a tratar de hablar con usted en este idioma que no practica bien y solicita su comprensión. Sí, correcto, vamos a hablar al paso para entendernos. Bueno, debo decir, empezando, que Edmond Suplicy, senadora de la parte de Haití que corresponde a Irie Piña, es una gran amiga. Nos hemos reunido congresistas, senadores y diputados de Haití, encabezados por ella, y senadores y diputados de la República Dominicana, buscando hacer una agenda fronteriza. Hemos hecho su contacto y en el caso nuestro, debo decir que ella y yo hemos hecho un trabajo de que haya una buena relación. De hecho, cuando vino el cólera, que la situación se puso difícil, logramos ella y yo con los alcaldes enfrentar mejor la situación del cólera con Edmond Suplicy. Vamos a empezar, Edmond, preguntándote cómo está la situación hoy allá en Haití, hoy lunes, porque vimos que ayer hubo acontecimientos, que el presidente dijo que lo iban a matar, que mandó a apresar a varias gente. ¿Cómo está la situación? La situación del país ahora está un poco difícil. Todos los líderes de los partidos políticos de la oposición están preocupados por el deterioro del interno sociopolítico en Haití.
y es un placer para mí de informar a los amigos, a las amigas de la República Dominicana para orientarme mejor su posición, la posición de los dirigentes dominicanos también. Pero desde el problema es un problema constitucional. Desde el segundo lunes de enero, Haití ha abandonado la Carta Democrática de los Estados Americanos. El presidente de la República, Jovenel Moïse, al haberse negado a sabiendas a organizar las elecciones como lo exige la Constitución reformada de 1987, se da la libertad de hacerlo mediante decretos. Por tanto, la democracia está en suspenso, está inquietando de realidad. Por decirlo mínimo, molesta a los demócratas, tanto aquí como en otros lugares, que ven el regreso a la dictadura en su forma más abyecta. Es un hecho que el presidente Moïse Jovenel ha expuesto sus abusos autoritarios a lo largo de su mandato de 5 años, pero al final, el final de la 50ª legislatura, señalado con júbilo por el señor Moïse, él dio la firme seguridad de poner sus planes en acción, creándose el único capitán a bordo. Nombró personas totalmente comprometidas con su causa dentro de su Consejo Electoral Provisional. Este CEP no pudo prestar juramento ante el Tribunal de Casación por razones constitucionales. De hecho, por decreto publicado en el Diario Oficial del 18 de septiembre de 2020, el CEP del señor Moïse tiene el mandato para organizar referéndum constitucional para dotar al país de una nueva constitución, organizar elecciones locales, municipales, legislativas y presidenciales, organizar elecciones para vacantes o que pueden quedar vacantes en espera de la constitución del Consejo Electoral Permanente. La Constitución haitiana, en su artículo 284.3, estipula lo siguiente: se prohíbe formalmente cualquier consulta popular que tienda a modificar la Constitución por referéndum. El presidente Moïse ha creado un vacío político al optar por ignorar el camino trazado por la Constitución enmendada de 1987. Los partidos políticos y grupos se están preparando para la era post-Jovenel. Hoy, que es hoy, la marcha inevitable hacia la transición. Denuncian con toda su fuerza el desprecio al pueblo haitiano el 7 de febrero de 2020, ¿no? que fue ayer, que es el fin de este régimen tiránico y sanguinario. Ya. El presidente ayer, ya su mandato se terminó. Es decir que ya para las iglesias, la oposición, las organizaciones sociales, económicas, ya el mandato del presidente, ya hoy el presidente está fuera de su periodo gubernamental. Sí, sí, porque
voy a explicar un poco para permitir al pueblo dominicano y a las autoridad dominicana también el problema que toda la clase política haitiana debe frentear. La pregunta correcta para comprender toda la complejidad del tema es la siguiente. ¿Cómo establecer el punto de partida para calcular el mandato de 5 años de un presidente en Haití, cuando la elección se realiza fuera del tiempo constitucional? Tenemos un problema del tiempo constitucional y del tiempo electoral. Ya, es el problema. Voy a tratar a explicar eso al pueblo dominicano. Porque de hecho es el problema que enfrenta actualmente y que socava la democracia en el país. La respuesta clara e inequívoca es proporcionada por la Constitución de Haití y por el decreto electoral de 2015. Estos dos textos preestablecen las condiciones para la organización de elecciones, fijan el tiempo constitucional, el calendario, para su realización, determinan el punto de partida y la fecha de finalización del mandato del presidente. Para una buena comprensión de la pregunta, se reproducen a continuación en su totalidad. También se debe enfatizar que estos textos fueron adoptados a propósito, entre otras cosas, para obligar a aquellos en el poder a tomar todas las medidas para respetar el tiempo electoral y hacer que coincida con el tiempo constitucional. Todas las violaciones de estos artículos legales y constitucionales son sancionadas por una pérdida en el mandato de los recién elegidos. La Constitución de 1987, en su artículo 134.2, dice que las elecciones presidenciales tienen lugar el último domingo de octubre del 5º año del mandato presidencial. El presidente electo asume el cargo el 7 de febrero, después de la fecha de su elección. Si la votación no puede llevarse a cabo antes del 7 de febrero, el presidente asume el cargo inmediatamente después de la validación de la boleta y se supone que su mandato comenzó el 7 de febrero del año de la elección. Decreto electoral. En su artículo 239 dice: para armonizar el tiempo constitucional y el tiempo electoral con motivo de elecciones organizadas fuera del tiempo constitucional, por cualquier razón, los mandatos de los funcionarios electos expiran de la siguiente manera. 1. El mandato del presidente de la República expira necesariamente los 7 de febrero por 5º año de gobierno, independientemente de la fecha de toma de la oficina.
que aclaran los textos anteriores. El tiempo constitucional previsto para la organización de las elecciones presidenciales es el último domingo de octubre del 5º año del mandato presidencial. 2. El recién elegido asume el cargo el 7 de febrero después de la fecha de la elección. 3. Si la votación no puede llevarse a cabo antes del 7 de febrero, el presidente asume el cargo inmediatamente, como le decía anteriormente. Con motivo de elecciones organizadas fuera del tiempo constitucional. Es ayer, el 7 de febrero 2020, por el año 2021, sí. Recordemos los hechos que llevaron a la toma del poder y por el actual presidente, que para nosotros que son de la oposición, hablamos del expresidente de la República. Para nosotros, Jovenel Moïse es un expresidente de la República. En este caso, el tiempo constitucional para la organización de las elecciones presidenciales fue el último domingo de octubre de 2015. Las elecciones organizadas el 9 de agosto para la primera vuelta de las elecciones legislativas y el 25 de octubre del año de 2015 para la segunda vuelta de las legislativas y la primera vuelta de las elecciones presidenciales fueron marcados por fraudes masivos que dieron lugar a su parcial cancelación, elección presidencial solamente. Siguiendo el informe de la Comisión Independiente de Investigación y Validación de las elecciones. Bueno, vamos, Emón, a una pausa para seguir conversando con un español bueno que lo está diciendo. Te felicito, te felicito. Vamos a una pausa para continuar aquí por Telemica Internacional, por Digital 15, conversando con la presidenta del Partido Socialdemócrata La Fusión, ex vicepresidenta de Senado, senadora de una franja de Haití que hace frontera con República Dominicana y quien ha mantenido durante muchos años buenas relaciones con nuestros senadores y diputados y con nuestras personas de la frontera. Vamos a la pausa y en breve seguimos aquí con Emón Suplicy. Continuamos conversando con la ex vicepresidenta del Senado haitiano, presidenta del Partido Socialdemócrata La Fusión, amiga de los congresistas dominicanos, amiga de la República Dominicana y con quien yo durante muchos años coordiné la solución de problemas y de planes en lo que era la frontera haitiana y la frontera dominicana. Estamos conversando con ella a propósito de ese conflicto, de esos problemas que hay en Haití de gobernanza. Emón, yo vi que ayer 17 el Departamento Principal de Justicia declaró que el presidente, su mandato llegaba ayer 17. Sin embargo, horas después
vimos que el presidente apresó exactamente al principal funcionario de justicia, apresó una persona que tenía que ver con la dirección de la policía y una serie de gente. ¿Cómo califican ustedes esos apresamientos exactamente con la justicia? Lo declara ya hasta el 17 de ayer como presidente de Haití. Y voy a tratar de contestar para antes decir que yo soy presidenta, como dice, del Partido Socialdemócrata de Haití. Y la fusión, mi partido trabaja conjunto con otros partidos políticos haitianos que son que trabajan en la oposición para liderar el combate contra la dictadura. Este partido es miembro de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de la América Latina y el Caribe, y también miembro de la Internacional Socialista. Mi partido continúa a contar con el apoyo permanente de esas organizaciones de la región. También todos los demócratas haitianos, como demócratas de mi partido, no tienen la intención de bajar la guardia y cuentan con el apoyo de todos los demócratas en el hemisferio en su lucha por el retorno al orden democrático en el país. Este es como un requisito previo que creara las condiciones de estabilidad esenciales para comenzar a establecer las políticas apropiadas para combatir la corrupción, restaurar un entorno de seguridad, el Estado de Derecho y atacar los problemas reales que enfrentan los haitianos, las haitianas, como la inseguridad alimentaria, el hambre, el desempleo masivo, la falta de perspectivas de futuro para los jóvenes que ahora representan el 65% de la población, seguridad social y acceso a la electricidad, agua potable, atención primaria de salud. El país hay un problema grave, es la depreciación de la moneda nacional, el daño a la infraestructura o la falta de una base de inversión establecida para empleos estables y bien remunerados. Trabajando conjunto con todos los demócratas del país y esperamos que podemos contar sobre usted también. Sí. Señor amigo mío. Sí. Tú eres miembro de un partido del PRD. Tú eres miembro del PRD, ¿no? Ahora no. Sí. Sí. Puede seguir. Que el PRD también es miembro de la COPAR. Sí. Y queremos contar sobre usted también para ayudarnos. Dice como diputada, como senadora, deben trabajar sobre la diplomacia entre personas también. Sí. Sí, segura hay la diplomacia entre gobierno. Podemos como senadora, como diputados, como personas importantes, trabajar conjunto para enfrentar para ayudarnos como demócratas a enfrentar a estos problemas.
Yo vi que la quería COPAL, contar con usted también. sí, sí, lo cuenta porque la democracia no puede perecer en ningún sitio. Y la democracia no es más que aplicar la voluntad de la mayoría. Yo vi con preocupación que el gobierno de, bueno, ya que cesó ayer, estaba gobernando sin Senado, sin Congreso, sin primer ministro. Es decir, que los decretos eran decretos leyes. Eso ya en cualquier parte del mundo, ya en esta altura de la civilización, un solo hombre Sí, no puede gobernar por el Congreso, no sí, puede gobernar sin primer ministro, sin el aval que dice la Constitución de su país. Y eso lo hemos sí, visto con preocupación porque ya hace un tiempo el presidente viene gobernando solo. sí. El presidente no puede continuar a gobernar el país solo y es una lucha permanente para, para por el retorno al orden democrático en el país. Vamos a continuar a trabajar con todos demócratas del país y también con las organizaciones internacionales como la COPAL, como la Internacional Socialista, como todos los partidos hermanos de la región, para hablar también con la OEA y los Naciones Unidas para ayudarnos a transmitir este mensaje. El combate por la democracia, cierto, necesita tiempo, necesita convicción, necesita comprensión también. Actualmente, mi país está viviendo sus peores momentos como pueblo, como Estado-nación. No puedo, ¿sí? ¿Dice? No, que vi hace unos días que la COPAL estaba reclamando seguridad para ti. Habían amenazas. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que pasaba? El expresidente que está hasta esta minuta en el poder, que no quiere salir del poder, utiliza las fuerzas de los banditos que también alimentan como con armas, se comportan como fuerzas armadas. No sé cómo se dice gang en español. Grandes Fuerzas Armadas. No fuerzas ilegales, no Legal. fuerzas armadas. Ok, paramilitares. Paramilitares, sí. Sí, Fuerzas paramilitares, sí. Que son, que trabajan por el poder. Sí. Sí, correcto. Sí. Fuerzas militares desde el poder. Sí. Sí, fuerzas paramilitares del poder. Correcto. En todo el país. Jovenel Moïse utiliza sus servicios para Militares. sí, sus oponentes. Sí, sí. Entonces, yo vi que estaban reclamando la seguridad para ti y era que habían amenazas. Sí, sí, sí. Amenazas y no sé qué. ¿Cómo se dice? Matan mis perros a casa. ¿Cómo va a ser? En Sí, la sí, misma sí. casa tuya te matan los perros. A mi casa, sí, sí, sí. Sí. A mi casa. Eso, si matan los perros ya no hay protección y pueden Sí, penetrar. sí, sí. Sí. Sí, sí que tiene que cuidarte. sí, yo sé. Porque Y ahora no sé si alguien puede tomar precaución. No sí, sé por qué. porque esos apresamientos de ayer
pueden continuar. Siguen apresados los 20 que ayer apresó el presidente. Los 20 funcionarios y personas encabezadas por el juez que ayer 7 apresó el gobierno, el presidente, siguen presos. Tú hablas a propósito del presidente que fue elegido por la oposición, ¿no? No, el presidente de allá ayer apresó a 20 personas que dijo que estaban un supuesto 23, golpe de Estado. Están presos. 23 personas, sí. Honestamente, no comprendo nada. Es como una, no hay palabra para explicar bien eso. Es la dictadura. Sí. Es la palabra. La dictadura empieza con Jovenel Moïse desde el año pasado y ahora es peor. Ahora es peor, es porque todas las organizaciones internacionales deben reactar. Y yo veo también que las organizaciones que protestan en la calle le responde con una acción muy fuerte militar a quienes protestan por la situación, porque he visto protestas en la calle y también la represión de militares o paramilitares. Están reprimiendo mucho ya, atacando a los que protestan. El peor es, debes saber que esta mañana, los paramilitares fueron ¿cómo se dice? La alta corte. La justicia. Sí. Sí. Todos, muchos de este grupo que trabajan por el poder, sí, ocuparon el espacio de este corte. Los paramilitares ocuparon la alta corte. Los paramilitares, sí. Hoy. Esta mañana. Sí. Bueno, entonces ¿cuál va a ser, vamos a decir, la posición de ustedes de que ya van a tener un gobierno, eligieron otro gobierno que no es él a partir de ayer? Sí, mi partido es de la oposición y mi partido trabaja con todos los partidos políticos de la oposición. Trabajamos conjunto para enfrentar a la crisis, buscando conjuntos soluciones a la crisis político-social y esperamos, no sé si por 2 días, una semana, por un mes, vamos a continuar para buscar soluciones para ayudar a Jovenel Moïse a salir del poder. No quiere salir. Sí. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, y digo yo, es un combate permanente por la democracia. Y no hay nadie que pueda mediar. No hay un sector neutral. Es difícil, senador. Es difícil porque constitucionalmente Jovenel Moïse es un expresidente. Su mandato se acabó el 7 de febrero de 2021. Sí. ¿Okay? Vamos. No hay mediación posible entre la oposición y él, porque si debemos analizar ambas situaciones, el venezolano y haitiano, es 2 situaciones diferentes. Sí. Porque, comprende, el venezolano, por el venezolano, por el presidente venezolano,
es en el poder y su mandato es en continuación. Constitucional. Constitucionalmente. En Haití y en mi país, el mandato del presidente se acabó desde ayer. Y si hay elecciones, o vaya elecciones ahora, él no podrá presentarse, no hay reelección para él. No podemos hablar de las elecciones ahora. Reelección no hay. No es posible de hablar de elecciones ahora. No es posible. Sí. No es posible. Bueno, vamos a una pausa otra vez, Edmond. Pienso que debemos que debemos finir porque terminar la emisión, las conversaciones. Hay muchos debemos contestar a muchas preocupaciones que tenemos ahora para terminar una última pregunta entonces, Edmond. Esa intención del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader, que se reunió con él en Elías Piña y que ha querido, yo diría que con él o con el otro, o con el otro gobierno que venga, de llevar algunos puntos en común del asunto de la energía, de la agricultura, de la salud. ¿Cómo ustedes lo ven? Esa relación del gobierno dominicano con el gobierno haitiano, sea con él o con otro presidente ya. Cualquier presidente debe trabajar sobre estos temas. Estamos, abro por nosotros como miembro de la oposición, sí. Estamos muy tomados estos días como partido involucrado al más alto nivel en la búsqueda de las soluciones a la crisis político-social, a la que realmente no le di importancia en esta reunión, la reunión que se tiene con ambos presidentes. Sí. Honestamente no puedo decir nada sobre esta reunión, pero sí, yo sé que es importante, trabajando sobre las temas que mencionó. Es importante para nosotros como ex senador, sabemos que es necesario que la isla debe continuar a buscar mejor como camino para trabajar. Para trabajar conjunto. Sí, alguna gente aquí que nosotros... Sí. Los temas de salud, salud, educación. ¿Tú te recuerdas cuando ustedes vinieron, 17 legisladores de Haití, senadores y diputados encabezados por ti, en una semana que estuvieron aquí, hicimos una agenda como de 11 puntos importantes para la frontera, el medio ambiente, el agua potable, los caminos, de temas que podíamos nosotros, ambos países, trabajar juntos para mejorar la frontera. ¿Te recuerdas cuando que se hizo? Logramos avanzar en eso, en la selección de los puntos que son necesarios para la frontera entre ambos gobiernos. Cuando fueron en el Senado, tú y yo, trabajamos mucho para eso. Sí. Y pienso que necesitamos una voluntad real entre ambos gobiernos, porque debemos desarrollar un programa, como dice el presidente, como dice el presidente de la República Dominicana en su programa política. Sí. Debemos trabajar sobre temas difíciles como la migración. Sí. Como la ocupación de las mujeres que van en la República Dominicana para ¿cómo se dice? Para las mujeres que son... la parturienta. Sí. Pienso Sí. que actualmente no podemos reactar sobre un acuerdo entre dos gobiernos
los dos gobiernos, porque el Sí. expresidente se va, podemos encontrarnos nosotros, tú y yo, nosotros Sí. para influenciar, Correcto. para influenciar las políticas que deben desarrollar entre los ambos países. Sí, sí, y, no, y que tenemos ese reto porque, sobre todo en la frontera, que tenemos tanta gente pobre y que nosotros, el ejercicio que hemos hecho tú y yo, allá lo puedan hacer los dos gobiernos. Yo, por ejemplo, he planteado que por qué no buscamos la forma de hacer un tratado de libre comercio para que los productos pasen sin pagar impuestos, diría yo, de ambas naciones, para que entonces la gente más pobre de República Dominicana y Haití obtengan mercancía, alimentos, los materiales para construcción más baratos y haya más compra. Sí. Tú estás de Yapina y yo de Belader, cerca de Comendador. Sí. Bueno, debemos continuar a trabajar juntos sobre este tema. Sí, bueno, nosotros, yo te espero pronto en Elías Piña para brindarte el chenche allá contigo, como siempre. Chenche, yuca también, yuca y chenche, un pollo. Luego yo voy a tu casa nueva allá en Peladero. Sí, espero también, también. Sí. Bueno, pues saludos, esperamos que de corazón que los problemas, los conflictos políticos y sociales que hay se superen para que Haití entonces entre en su programa de desarrollo a enfrentar tantos problemas que existen y que entonces podamos ver acciones comunes entre los dos pueblos y los dos gobiernos en beneficio de nuestra gente, la gente de los haitianos y los dominicanos. De manera que muchas gracias. Muchas gracias también, es un placer para mí de hablar con usted. Y bueno, hemos tenido aquí buenas noches también. Buenas noches, hemos tenido aquí el desafío para Digital 15 Telemica Internacional a la ex vicepresidenta del Senado de Haití, Emón Suplice, también presidenta del Partido Socialdemócrata La Fusión, un partido que cuenta con una fuerza importante, con legisladores, alcaldes, y que al mismo tiempo es parte de la oposición que entienden que ya en el día de ayer cesó el gobierno y que ya tienen un gobierno provisional para no hacer una elección. Hemos estado contentos con la amiga Emón Suplice en este programa de desafío, pues es una gran colaboradora para que los problemas de ambos pueblos, dominicanos y haitianos, se puedan solucionar. Buenas noches, Mon. Buenas noches a nuestro público televidente. Bien. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Bueno. En este último segmento vamos a presentarles nuestra participación por la red de emisoras católicas encabezada por Radio Santa María de la Vega. Esta participación es en torno a la discutida Ley 2801 que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Vamos a conversar sobre esta ley que debe pronto aprobarse de nuevo y pronto tener lo que son las ampliaciones de esos beneficios para que nuestras provincias, las 7 de la frontera, tengan más empleo, se consuman más los productos fronterizos y haya reinversión de ganancias en la frontera. Veamos entonces esta participación.
La ley 2801 que está siendo debatida es una ley que a mi juicio no ha perimido. Sin embargo, como todo el mundo dice que perimió, vamos a partir de ahí. Esa ley adolece de algunos articulados para lograr el objetivo que quería el legislador en el año 2001 y lo que ansían los pobladores de la frontera. Partiendo de la creación de empleo. No crean los empleos que deben crear acorde con las exenciones que se dan. Ahí tienen que haber articulados que obliguen a la creación de empleo dominicano. También hay que señalar el uso de materia prima local que impacten en lo que es la adquisición, lo que es el empleo de nuestros recursos que tenemos en la zona fronteriza, en las 7 provincias fronterizas. Pero además yo puedo decir a ustedes de que tiene que haber una reinversión, que una parte de las ganancias sea reinvertida en la zona, porque si nosotros tenemos una empresa que no crea empleo, que no usa materia prima local y que la ganancia se la lleva a la zona, ¿para qué tenemos esa empresa? Deben crear los empleos, deben comprar, adquirir materia prima de allá y también diría yo que estarían obligatoriamente obligada a ampliar el negocio, a reinvertir. Hay que señalar que la discusión que se hace en la ley 2801, la crítica que se le están haciendo al contenido, no es porque es la única ley mala que hay o que es una ley mala. No, la ley en el fondo, estos 20 años, hay que declararla positiva. Positiva por las empresas que ha logrado levantar y acumular como empresa productiva, sobre todo en la línea del noroeste. En la parte sur de la frontera son escasas las empresas y algunas que han querido en cierta medida levantarse han sido tronchadas por el gran capital, valga la redundancia, de la capital. Por ejemplo, nosotros aprobamos unas empresas gaseosas en Bauruco y con oficio del Palacio la tumbaron ilegalmente, porque hay que señalar que una ley, después que ley, nadie tiene derecho a eliminarla si no es otra ley. Una cosa también que debo señalar es que el país tiene muchas exenciones. No es que la frontera, que esa ley se la dé exenciones y que se crea como se está vendiendo, que somos los únicos beneficiarios del no cobro de impuestos. La República Dominicana tiene muchos años que el no cobro de impuestos a las empresas están desde 150.000 a 240.000 millones en muchos años. Es decir, en este año 2021 estoy seguro que esas empresas dejarán de pagar por encima de 200.000 millones de pesos al Estado. Empresas cuya exención se estableció, por ejemplo, en el año 1992, cuando la gran reforma económica y financiera, y siguen estando ahí esas exenciones. Y a veces son las ganancias que tienen esos empresarios, amigos de Radio Santa María y de las demás emisoras católicas del país, las ganancias que tienen esos empresarios son ganancias que las tienen fruto en gran medida de esas exenciones, no es que son productivas, no es que son rentables. Entonces, esas 39 disposiciones que existen deben ser revisadas. Yo entiendo, y los estudios que llegamos a hacer en el Senado indican que se pueden bajar por lo menos a la mitad. Es decir, que el gobierno puede cobrar mínimo 100.000 millones de pesos de esas exenciones. Por eso les digo que yo entiendo que la discusión de la 2801 es importante, porque el proyecto que ahora se introduzca, lo que se analice, debe ser para dejar lo positivo de la ley y agregarle entonces los aspectos de mayor creación de empleo, de mayor uso de materia prima, de reinversión, etcétera. Y al mismo tiempo entonces que el gobierno estimule la instalación o la acogida de empresas a esta ley. Porque en el sur, que ha sido escasa la inserción de empresas a esta ley, ha faltado la energía del gobierno, de los gobiernos en general, a los fines de que los empresarios se acojan. Si usted va a instalar una empresa, por ejemplo, en Elías Piña, Independencia, Pedernales o Bauruco, y el empresario le quiere instalar en un lugar donde hay un acceso difícil de la carretera, pues hay que ayudarlo a que se haga esa carretera.
o si hay una inseguridad, que a veces lo hay, o si hay un bajo voltaje de electricidad, porque usted no va a llevar una empresa a un sitio cuya energía va a tener que estar buscando la de planta para aumentar los costos. Es decir, tiene el Estado, el gobierno, que estimular, conquistar y adecuar lo que el empresario necesita para que se instalen en toda la zona fronteriza, especialmente donde no la hay, que es en la zona sur. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, no es verdad que yo, empresario, me voy a instalar en Pedernales con todas las dificultades, y me puedo instalar en Jaina, y mi licenciación es más grande en Jaina, o en la zona industrial de Herrera, o en la misma capital, o en la provincia de Santo Domingo. Fíjense ustedes que la emigración ha sido tan grande, amigos que nos escuchan y nos ven por estas emisoras católicas, ha sido tan grande la migración que cuando la Junta Central Electoral readecuó la cantidad de diputados para el periodo antepasado, ocurrió que le dio más diputados a la zona donde hubo migración. Por ejemplo, Higüey tuvo 2 diputados más. La provincia de Santo Domingo tuvo 4 diputados más. San Francisco de Macorís perdió un diputado. San Juan perdió un diputado. Barahona perdió un diputado. Toda esta zona donde, por ejemplo, no hubo un estímulo, se perdió. Entonces, si a la provincia fronteriza podemos darle el estímulo de que la gente emigre menos y que hasta puedan retornar algunos, pues hagámoslo. Yo confío en que nuestros legisladores, senadores y diputados van a hacer entonces una ley mucho mejor que la que tenemos y que van a hacer una ley que no perima ni a los 20 ni a los 30 años. Una ley normal, como son las demás leyes, las 39 leyes que hay, que periman los permisos si queremos y que se renueven los permisos de acuerdo a si está funcionando. Se habla, por ejemplo, de 200 y pico de permisos de leyes. Hay gente generosa que dicen que hay 80 empresas trabajando y hay otros menos generosos que dicen que son menos de 30 las empresas que realmente están funcionando, porque se acusa de empresas que tienen supuestamente un local en la frontera y cuyas exenciones lo cobran para estar en la capital o estar en Santiago. Eso tiene que revisarlo el Consejo Coordinador de las Empresas, que se da en todas las exenciones. Pero repito, la ley 2801 es positiva, ha creado su impacto, ha debido crear más, no lo ha hecho, pero ahora, a partir de ahora debe hacerlo. Que el gobierno estimule la acogida de empresas en toda la zona fronteriza, especialmente la zona fronteriza sur, que no lo ha hecho, y la central, donde está Elías Piña, y también que la ley sea para estimular el empleo, estimular la reinversión en la frontera y el uso de materia prima de la frontera, y que sea, como dice la misma ley actual en el artículo 2, para todo el quehacer empresarial, agroempresarial que se pueda, desde energía, metalúrgica, agricultura, manufactura, que no se limite a alguna actividad nada más. De manera que esa ha sido mi posición a los amigos de Radio Santa María, los amigos de toda la emisora católica del país. La ley 2801 tiene que ser fortalecida y tienen que buscarse los mecanismos para que puedan ir a la provincia que no están. Muchas gracias.